gobiernos electos, había acabado su periodo, al ser derrocados por los ciudadanos por traicionar el mandato popular. En 10 años habíamos tenido nada menos que 7 presidentes. Se nos acusaba por ello de ingobernables, cuando tan solo éramos objeto de traición. El pasado 26 de abril, no obstante haber estado en medio de la mayor crisis del capitalismo planetario de los últimos 70 años, no obstante el ataque feroz del poder informativo, económico, social y hasta religioso, no obstante haber estado todos los demás candidatos contra nosotros, no obstante a que los vencedores de la primera vuelta electoral ganaban en nuestro país con un promedio de apenas el 25% de la votación, viene este pueblo rebelde y nos da una victoria en una sola vuelta. Algo absolutamente inédito en la historia contemporánea de nuestro país. Lo que hemos hecho es imposible y demuestra que la revolución ciudadana es irreversible y nada ni nadie la podrá detener, compatriotas. Ecuador también está de fiesta, porque hoy celebramos el bicentenario del primer grito de libertad en nuestra América. Fue la revolución del 10 de agosto de 1809, una revolución que se propuso alcanzar la meta soñada de la libertad. La historia recoge algunos actores de esta gesta, normalmente vinculados a las clases acomodadas del Quito de ese entonces. Pero fueron muchos los que protagonizaron esta lucha libertaria. Muchos de los que regaron su sangre sobre las piedras aquel 2 de agosto de 1810. Muchos los que acompañaron después, a través de los llanos y las alturas andinas, la épica marcha de Simón Bolívar. Durante todo este tiempo, y aún antes, desde la insurgencia en los barrios de Quito y las memorables rebeliones indígenas del siglo XVIII, junto a los criollos se encontraron los mestizos, los indios, el cholerío numeroso, los artesanos que pasaban en vela para preparar la vitualla y los pertrechos de improvisados ejércitos, las mujeres que cosían sus vestuarios, las guarichas, sobre todo las inolvidables y aguerridas guarichas que acompañaban a sus soldados a lo largo de todas las campañas y muchas veces peleaban con ellos, alimentándoles con amor y alentándoles con su esperanza, cuidando las heridas y poniendo comida para que la fuerza libertaria no se pierda. Tenemos que herir de muerte al olvido. Desde el 10 de agosto de 1809 hasta el 24 de mayo de 1822 ocurrió antes que todo una gesta popular, una gesta de gente enamorada de su tierra, tanto como de su ansiada libertad. Una gesta que siempre lucirá incompleta y luciría incompleta si junto a los grandes próceres, a los estrategas, a los políticos visionarios, aunados en una misma voluntad, no estuvieran los pueblos de todas las regiones de esta patria grande, que es la patria americana. Tuvo que transcurrir un siglo, desde el 10 de agosto de 1809, para que se buscara aquella libertad política, para que se buscara que aquella libertad política alcanzada por los patriotas en la primera hora fuera libertad real para todos. Esa fue la concepción extraordinaria del viejo luchador, don Eloy Alfaro Delgado, general de hombres libres. Aunque invocó las mismas ideas liberales que animaron a los caudillos de la independencia, la revolución que promovió y llevó a la victoria fue sobrepasándolas en su realización histórica. Por eso, la obra visionaria de Alfaro no pudo menos que chocar con los intereses del capital bajo su forma conservadora y santurrona, pero también bajo su forma liberal mercantilista, a cuyos defensores se encontraban fuertemente vinculados los intereses de la propiedad terrateniente, el comercio y sobre todo la banca. Y así el viejo luchador se convirtió en un precursor de las nobles causas de la transformación social, la hermandad latinoamericana y el socialismo,
al entender que sin justicia lo que algunas ideologías entienden por libertad es lo más parecido a la opresión. De nuestros primeros patriotas, de los Espejo y los Mejía, de los Olmedo y Rocafuerte, de los Montúfar y Morales, de los Salinas y Quiroga, de los Riofrío, Villalobos, Manuela Cañizares, recogemos la bandera de la soberanía y la autodeterminación que ellos valientemente levantaron con sus escritos, con su oratoria, con el primer gobierno de agosto de 1809. De Alfaro reivindicamos la consigna de un país liberado de las ataduras eclesiásticas, de la ignorancia y el oscurantismo, formado por hombres y mujeres dotados de una conciencia enriquecida por los beneficios del saber e incorporados a una América solidaria, responsables de una patria que se vio a sí misma grande e integrada. De las grandes luchas de nuestro propio tiempo, tomamos el ejemplo de los pueblos que resisten por la igualdad, en contra de la discriminación, contra todas las formas de exclusión, contra los poderes fácticos que han capturado y asfixiado al Estado para beneficiar a las minorías privilegiadas. Tomamos el ejemplo del pueblo de Martí, del pueblo de Sandino, del pueblo de Morazán, de nuestros pueblos ancestrales, de nuestros pueblos afroamericanos y de todos los pueblos del planeta que se han decidido por la vida, que han elegido la paz, que han optado por la solidaridad. Nosotros somos bolivarianos y alfaristas, pero también martianos, sandinistas, morazanistas. Con revoluciones auténticas, con el despertar de nuestros pueblos, los próceres recuperan el don de la palabra, recobran el mando, la calidad fecunda de capitanes libertarios. El viejo luchador decía algo que creemos debe ser invocado ahora, en este tiempo en que la revolución ciudadana se hace carne en cada ecuatoriano. Cuando un pueblo despierta, cada palabra es una esperanza, cada paso es una victoria. Hoy se trata precisamente de eso. El pueblo ha despertado. Hablamos esperanzados, caminamos victoriosos. En la primera etapa de la Revolución Ciudadana propusimos 5 ejes de acción. El primero de ellos, la Revolución Constitucional. Dijimos el 15 de enero del 2007 que la institucionalidad política había colapsado. Algunas veces por su diseño anacrónico y caduco, otras por las garras de la corrupción y las voracidades políticas. Y por ello impulsamos desde el primer día, cumpliendo nuestra palabra, la Asamblea Nacional Constituyente, la misma que venciendo toda absurda oposición, logró el respaldo casi absoluto de ecuatorianas y ecuatorianos. Lo paradójico del caso fue que quienes desde el pasado de oprobio se opusieron a su convocatoria fueron los primeros en inscribirse para participar en la misma, cual lobos disfrazados de corderos. Pero fueron vencidos por la decisión mayoritaria de los patriotas. Al final, esa Asamblea Nacional Constituyente, en que tuvimos una amplia mayoría, aprobó la nueva Constitución. Ese canto a la vida que hoy ampara y protege los derechos civiles y los derechos humanos de ecuatorianas y ecuatorianos. Pero no olvidemos, no dejemos que la amnesia colectiva les sirva a los depredadores de siempre. Recordemos cómo los mismos de siempre quisieron engañarnos al decir que era una constitución confiscadora, que eliminaba la libertad de culto, que atentaba contra principios morales del pueblo ecuatoriano, entre muchas otras tonterías. Ahora lo sabemos todos. Nada de eso era verdad. Felizmente, pese a todas esas falacias, aupadas muchas veces por una prensa corrupta, nuestra nueva Constitución ya es una realidad y la piedra fundacional del cambio de época de este nuevo tiempo de la patria. Ahora estamos liberándonos de las taras, de las malas prácticas en el escenario político. Creen que no tenemos memoria, que no nos acordamos de cómo